hacer es trabajar sobre estos distintos elementos que estábamos hablando del delito omisivo, el deber de actuar, la conducta debida y la omisión de la conducta debida. Como elementos probatorios, ¿no? Yo tengo una causa en particular, ¿qué tengo que probar para tener configurada una retención indebida? Tengo que probar el deber de actuar, esto es, el autor debe ser un agente de retención, pero aparte debe ser un agente de retención, yo tengo que encontrar en la ley de tributo la obligación de retener respecto de un hecho jurídico particular. ¿Sí? Los tributos constitucionalmente no pueden versar sobre situaciones irreales o inexistentes, deben versar en situaciones económicas reales por la famosa cuestión de la capacidad contributiva, ¿sí? Que es un principio constitucional de todos los tributos. Entonces debe existir efectivamente la capacidad contributiva para que yo pueda poder exigirle el tributo que la ley manda. Entonces debo tener una conducta, una acción, un negocio jurídico, algo que me genere, según la ley, esa obligación de retener. Con lo cual no solamente es importante ver si el señor era agente de retención, es importante ver si el señor actuó como agente de retención porque pasó algo que la ley le obligaba a actuar como agente de retención. Y ahí es donde debemos entrar, en la ley. Entonces, una recomendación, si la denuncia la hace el organismo recaudador, recomendación a la gente de las fiscalías, pídanle siempre al organismo recaudador que les pase toda la reglamentación por la cual este señor debía retener ese impuesto, porque se van a encontrar con sorpresas. Por ejemplo, resoluciones particulares generales derogadas que cambian, que van, que vuelven y que los mismos recaudadores se olvidaron de chequear. Entonces el señor que debía hacerlo hace 2 años, hoy hay una resolución distinta que no lo hace el señor, lo hace otro señor. Y no lo hace el que vende el producto primario, sino lo hace el que vende el producto con un secundario, por ejemplo. No lo hace el que vende la leche, sino lo que hace el que vende la leche envasada, como nos ha pasado. Entonces ahí ya tenemos una situación puramente tributaria que a nosotros nos cambia totalmente nuestra acusación. Ya no lo puedo acusar más. ¿Sí? ¿Me siguen? Es una cosa muy chiquitita, pero que yo puedo construir toda una causa y que el señor va a venir y decir, no, pero mirá que salió una resolución hace 2 años que yo no retengo más. Ahora retiene el supermercadista o retiene... Entonces, eso acostúmbrense como investigadores, especialmente porque uno no es especialista. O sea, yo no puedo conocer todas las resoluciones de todas las actividades económicas que hay en la Argentina hoy, fiscalmente hablando. Me he especializado en las cosas más insólitas, se les puede ocurrir, pero todas no. Entonces, pídanle al agente tributario, al inspector, al de legales, del ARBA, a quien sea, que les encuentre la normativa específica del caso concreto. ¿Sí? Entonces, ahí estamos, sí, en el deber de actuar. La pregunta era también en los casos en que se trata de las declaraciones juradas del contribuyente, donde el contribuyente es el que declara la existencia. Bueno, esa es la actividad respecto al contribuyente que ahora vamos a ver con el tema de cómo actuar. Pero igual, antes de eso, aunque el contribuyente mismo declare la propia obligación tributaria, como nosotros, la autodeclaración, el principio de autodeclaración tributaria es el principio que rige el sistema tributario, pero no es el principio de la tributación. ¿Sí? No confundamos el principio de la tributación con el principio del sistema tributario. El sistema tributario puede ser por autodeclaración o no. O sea, perfectamente podría no ser por autodeclaración el sistema tributario. De hecho, en realidad no se hace, casi no existen, pero hay algunos tributos en donde el Estado determina qué tributo uno paga. ¿Sí? Cómo lo va a liquidar, y el Estado lo liquida por uno. El sistema de autoliquidación es la inversa, es decir, yo me declaro mi propio tributo tomando responsabilidad respecto a lo de que declaro, pero es un sistema de liquidación del tributo, no es el tributo mismo. La obligación de tributar, el hecho imponible, es uno de los elementos que debe tener la ley. ¿Sí? La ley debe tener el hecho imponible, no lo va a determinar el contribuyente, eso debe estar previamente determinado por ley, que es parte de los principios constitucionales de todos los tributos. Entonces, el tributo tiene que tener sobre qué debo tributar, quién debe tributar, sobre qué debo tributar en tiempo y forma. El tiempo y la forma está bastante delegado, pero bueno, pero sí qué debo tributar. Y quién debe tributar debe estar en la ley, según el artículo 4 de la Constitución Nacional. Entonces, ahí no es algo que el contribuyente me pueda modificar. El contribuyente no me va a poder modificar sobre qué debe tributar. ¿Sí? El hecho imponible, eso es lo que le llamamos el hecho imponible. Es el negocio jurídico,
que siempre debe ser un negocio económico, con lo cual debe ser un negocio jurídico, ¿sí? El negocio jurídico sobre el cual él va después a tener la obligación de tributar. Pero primero tiene que existir el negocio jurídico. Y ahí entramos en lo que decía el doctor en cuanto a cuánto en la investigación penal podemos nosotros hablar, modificar o hacer respecto del tributo. Todo. Porque el tributo, como hecho imponible, forma parte de nuestro tipo penal. Entonces, como forma parte de nuestro tipo penal, nosotros tenemos la facultad de mirarlo, analizarlo en un todo, porque nosotros perseguimos la verdad material. Y si perseguimos la verdad material, tenemos la responsabilidad de determinar la verdad material. Entre ellas, la existencia de la obligación tributaria. Para que haya obligación tributaria, debe haber hecho imponible. Si no, no nace la obligación tributaria. Si no hay obligación tributaria, mal yo puedo decir que no cumplió con una obligación tributaria. ¿Me siguen en el razonamiento? Es algo que sí o sí debemos entrar y de hecho nosotros a nivel federal ya lo ha dicho hasta la Corte en cuanto a que el juez tiene la facultad de expedirse respecto del tributo, antes de respecto de la evasión. Y ahí es donde encontramos estas modificaciones. La AFIP viene y nos denuncia una maniobra o una evasión o una circunstancia y nosotros descubrimos otra, que puede estar violando el mismo tributo u otro, aunque la AFIP no lo haya reclamado. ¿Sí? Después, si quiere reclamarlo, que lo reclame, pero aunque no lo reclame, nosotros lo tenemos como delito porque lo verificamos materialmente. Por supuesto, hay todo un trabajo atrás de esto, ¿no? Hay una responsabilidad respecto a qué es lo que estamos verificando y un estudio de las normas tributarias y un asesoramiento de las normas tributarias para ver qué es lo que estamos plasmando en esta causa penal. Pero lo hacemos y muy seguido. Y también de la misma manera entendemos que no se puede criminalizar ciertas conductas porque entendemos que por la interpretación tributaria de esas conductas, ¿sí? Habría habido, por ejemplo, que pasa también mucho, contradicciones en la normativa misma respecto a qué es el objeto del tributo. Entonces, si la norma del IVA dice locaciones y tenemos, en el caso, por ejemplo, las tenemos con las locaciones temporarias de las casas de veraneo, una discusión jurídica sobre si eso es la locación que dijo la ley del tributo o no, mal yo puedo pedirle a una persona que interprete la ley en su contra y pague un impuesto, y menos le puedo decir que lo evadió, cuando todavía no tengo ni siquiera clara la obligación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que también ponernos en cuanto a como agentes y de investigadores, pero a pararnos en lo que nosotros decimos que somos garantistas en ese sentido, porque como representantes del Estado velamos por el cumplimiento de la ley, pero también por la defensa de los derechos de todos. Entonces, ahí esa interpretación sí va a ser garantista. Sin perjuicio que después tributariamente se discuta en las distintas instancias tributarias y se llegue a algún tipo de interpretación. Pero si hay duda, la duda nosotros siempre la tenemos que interpretar a favor del reo. Y muchas veces la duda está ahí. Hay temas que son muy controversiales en cuanto a la normativa, ¿sí? Entonces, ese es el primero. El deber de actuar no es tan simple. Y no porque venga el agente recaudador con la denuncia está todo tan zanjado, ¿sí? Lo mismo la calidad de agente de retención. Generalmente esto es algo un poco más simple porque está bien explícito en la ley los que deben ser agentes de retenciones, pero tengan cuidado cuando la normativa es nueva, ¿sí? Porque si esto encima quedó abierto y la normativa se completa con una resolución, porque una cosa es la ley que se presume conocida y que se publica, y otra cosa son las resoluciones internas de los organismos, que sale una tras de la otra, que se contradicen, que se amplían, que se derogan. Entonces, no hay una buena técnica legislativa a nivel normativo, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, porque eso también hay que pensar hay que ponerse en el lugar del contribuyente también, ¿no? Entonces, si la situación está ahí al límite, también podemos ver cosas. Ese es el primer elemento del delito omisivo, el deber de actuar. Acá tenemos el sujeto, el autor especial lo tenemos y tenemos el deber de actuar. Llegamos a este punto, ¿sí? Tanto el artículo 6 como... Yo me voy a basar en el 6 y el 9, que es lo mismo, digamos. Uno es de impuestos, ustedes utilizan de la misma manera, uno es para impuestos, otro es para aportes, pero en lo que vamos a hablar se aplica para los dos. Después tenemos que el delito, como pasa con los delitos omisivos, está descrito como el que no hizo algo que debía hacer. Y en este caso dice, quien hubiera retenido
y no depositara. Con lo cual nos ubica automáticamente en una acción positiva anterior que es el hubiera retenido. ¿Sí? El retener es la obligación que tiene el agente de retención o de percepción, dice que lo hubiera retenido o percibido. Agente de retención o de percepción tiene que ver con quién es el que está manejando la plata, para que lo vean fácil. Yo retengo si la plata la manejo yo, te pago pero retengo. Yo percibo si la plata la manejas vos, vos me pagás, yo te pido que me pagues más. ¿Sí? Esa es la diferencia, por dónde viene la plata. Como para que ustedes se ubiquen quién es quién. Pero en el sentido de lo que hace es lo mismo. Si lo que hace es, hay una suma que es un plus, que la toma, ya sea porque se la queda o porque la toma, que no le pertenece. Ese plus no le pertenece. El tema de el que haya retenido o percibido y no deposite nos obliga a decir, bueno, ¿cuándo alguien retiene o percibe? ¿Y qué es lo que yo tengo que probar para probar que retuvo o percibió? En un fallo, bueno, en la jurisprudencia, que en el caso que nosotros tuvimos con el Club Atlético River Plate, ¿qué se le va a hacer? Justamente, la defensa basaba su argumentación en que no había retenido ciertos importes en concepto del impuesto a las ganancias que debía el club retener por pagos que había realizado como agente de retención. No los había retenido, decía, porque no había tenido, porque no había tenido fondos suficientes. ¿Sí? Y ahí lo que le dijo en su momento la Cámara cuando falló, y nosotros también lo dijimos, fue: está confundiendo retención con obligación de pago. Está confundiendo dos partes de su función. Él como agente de retención debe retener y después pagar. No es la misma cosa. La retención es automática, que lo cual no quiere decir que sea simulada. No es lo mismo. Es automática, quiere decir sucede en el mismo momento que sucede el hecho imponible. Si el hecho imponible es el pago, por ejemplo, en una compraventa, el pago del producido, en ese mismo momento voy a estar realizando la percepción o la retención. Porque el pago en sí es por el total de la suma, es por el bruto. Nosotros nos acostumbramos a manejar el neto, ¿sí?, que nos dicen los contadores, porque es lo que vemos en billetes, pero en realidad no es así. El pago de la factura que yo hago incluye la retención del impuesto a las ganancias, es parte del concepto de precio. No va eso de precio sin IVA, precio con IVA, eso no existe. Es un invento. ¿Sí? El precio es con IVA, no puede ser sin IVA. Sin IVA es delito. El precio es con IVA. ¿Sí? Ese es un invento. Entonces, no hay precio sin percepción o sin retención. No hay sueldo sin retención. El sueldo es el sueldo bruto. Yo no trabajo por menos. Yo trabajo por mi sueldo es el bruto. A ver si yo tengo un crédito que me van descontando automáticamente del sueldo y eso que no integra mi sueldo. Mi sueldo es el bruto. Que después yo perciba una X cantidad de billetes no altera el negocio jurídico. Acá es lo mismo, el pago no altera el negocio jurídico. El precio que pagó el Club Atlético River Plate por lo que compró es el precio total. Después de ahí él tendría que realizar una retención, porque en este caso él pagaba, retenía, sí, está bien lo que digo, retenía, tenía que realizar una retención en concepto de impuestos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo hablo de automático, que no es lo mismo que sea una ficción contable. No porque automáticamente yo asiento un pago, tengo una retención. Pero si yo realizo el negocio jurídico y hago el pago, tengo la retención. ¿Entendemos la diferencia? Contablemente, todos los asientos contables, yo los veo con caras así como de, perdón, ¿de qué estamos hablando? Contablemente, la contabilidad, según lo que dicen las normas contables, yo de esto no sé nada, aunque después de tantos años aprendí unas cuantas cosas. Según lo que dicen las normas contables, los asientos contables es simplemente un reflejo de lo que sucedió en la realidad. Un balance es simplemente una fotografía de lo que sucedió en la realidad. No es en sí misma ninguna realidad. Ningún asiento contable es en sí mismo ningún negocio jurídico, es un asiento contable. ¿Sí? Con lo cual, un asiento contable
no da cuenta de absolutamente nada. Hay muy pocas cosas que por el mismo Código Civil registralmente configuran un acto jurídico, son simplemente un registro. Entonces, un asiento contable es simplemente un registro. Yo no tengo que verificar asientos contables, tengo que verificar negocios jurídicos. Cuando yo tengo que probar una retención, no tengo que verificar el asiento contable, tengo que verificar que haya pasado eso. Entonces, al Club Atlético River Plate, nosotros lo que verificamos fue, ¿compró 2.500 ladrillos? Sí. Listo. Si compró 2.500 ladrillos, retuvo. No me interesa si contablemente lo aplicó, no lo aplicó, lo escribió, no lo escribió. Me va a interesar igual probatoriamente, claramente me va a interesar igual, porque si encima lo tengo registrado, tengo todavía una prueba mejor. Va a ser más difícil para el Club River Plate decir no compré los 40.000 ladrillos, ¿sí? Pero no es porque lo tenga registrado que yo lo doy por cierto. Como así también, aunque no lo tenga registrado, si yo verifico que compró los 40.000 ladrillos, también está el hecho imponible sucedido, ¿sí? En este caso de 2 pesos de mi parte, pero yo solo tengo 10. Sí. En realidad no tengo 12. No hay que comprar por 12 si uno no tiene 12. Bueno, pero yo te estoy hablando de... Pero es así. El tema es... Yo me pongo como me pongo un poquitito en la defensa me va a decir, en realidad nunca tuvo la plata materialmente de la retención. Yo como fiscal me mantengo en que si realizó la operación, debió tener el dinero y si no lo hubiera hecho. Y con eso No, porque... Pero ¿de qué plata hablamos? ¿De la retención o la plata del depósito? no, yo estoy hablando de que, cuando la gente de retención Sí, paga sí, algo y retiene una parte, sí. ¿no? Lo que muchas veces dicen en sus defensas es, yo en realidad no tenía lo que entregué más lo que retuve. Yo solo tenía lo que entregué. Pero entonces no... Lo que retuve no lo tuve nunca. Está bien, pero eso es una... Eso es... Si analizan mi realidad económica, van a Sí. encontrar que esos 20 de los 120 no estaban. Entonces yo lo que te pregunto es a los efectos de saber si yo como fiscal tengo la obligación de demostrar, no sé, con una pericia de cash o a mí me basta comprobar que existió la operación. Pero eso es una simulación. Eso es una simulación lo que está diciendo, porque si no tiene 12, no puede tener después 40.000 ladrillos. Porque los 40.000 ladrillos valen 12. Entonces que compre 30.000 en vez de 40.000, si no tiene 12. Pero es un caso de sobrefacturación. Claro. Y es más, y si lo hace sistemáticamente, es evasión. A la persona a la que le pagan Entra en calor. porque esa persona pide. No, obvio. Sí, sí. El señor que yo le retengo me dice a mí con 10 está cubriendo mis ladrillos. Y yo No. en realidad nunca tuve los otros 2 pesos. No, los ladrillos valen 12. Entonces, con 10 lo que él hace se hace de ladrillos en forma ilícita. Porque él, si eso lo hace sistemáticamente y con conciencia de eso, exactamente. Está comprando 20 ladrillos en negro. Con la plata del fisco. O está sobrefacturando, es otra forma. De todas maneras, yo quiero hacer una aclaración, porque Esto estamos hablando en chiquito, ¿no? Es mucho más complejo que esto. cuando estábamos hablando de un club de fútbol, el ejemplo concreto era el pase de 9 jugadores de primera, que era el ingreso al club de muchísimo dinero. El presidente del club, como agente de percepción, en este caso, más que de retención, era agente de Es lo mismo. percepción. Es lo mismo. Como agente de percepción, él representaba al organismo fiscal y entonces, una vez producida la negociación, lo único que le quedaba era mandarle al fisco el dinero correspondiente. Y él lo que hizo fue pagar lo que le costó las cocheras. Y además lo confesó. Él dijo, Claro, después está la segunda parte. nosotros cumplimos con nuestros compromisos, entonces yo le pagué a todos los que tuvieron mano de obra y materiales en el... Por eso también habla de materiales. Claro. Pagué eso y no ingresé el otro. Y ahí entra el problema de qué es más importante. Claro. El tema es, se ha dicho jurisprudencialmente que los 20 pesos no pertenecen al contribuyente, con lo cual él no puede disponer. Si él no puede disponer,
esa construcción contable que vos me propones es en realidad una disposición de él. Él no puede disponer de esos 20 pesos. Él, si no tiene 12, no puede comprar los 40.000 ladrillos. Porque lo otro es una disposición contable, en realidad es una disposición financiera, ¿sí?, de un dinero que no le pertenece a un fin distinto al que debía tener, que es su propia contabilidad, porque él tiene en capital 20 pesos más, o 2, no sé cómo estaban, 12, 2 pesos más. Él en su capital capitalizó 2 pesos a costa del fisco. ¿Sí? Y esto, pensémoslo sistemáticamente, pensémoslo en sumas grandes, no estamos hablando en 2 pesos. Entonces, estoy capitalizando mi empresa con el impuesto. Y no se olviden que estamos en delitos económicos, con lo cual todo se contabiliza. Tratemos de evitar que una causa penal valga el 20% del impuesto. No seamos nosotros cómplices de la monetización de las penas, ¿sí? No hagamos que los que tienen más plata zafen. Porque ellos lo suman como un costo. Agarra el contador, te lo suma como un costo y te dice, evadir te sale el 35% más. Listo. Entonces, cuidado con eso. ¿Sí? Ellos se suman como un costo. ¿Cuánto me sale evadir? ¿Cuánto le cobro? Me agarro una moratoria, me sacan los intereses. Ese 20% lo capitalizo en la empresa. River Plate tiene jugadores, yo soy de Racing, por eso es que te digo esta idea. Tiene jugadores mejores, después nos ganan nosotros ya le hicimos el favor con Boca. No va así no va. Entonces, ese tema, ojo con eso, porque uno, como ve un caso concreto, ve una situación en particular, a veces por ahí queda enredado en esas construcciones y en realidad, cuando hablamos de la contabilidad de una empresa, hablamos de todo un proyecto institucional de 4 o 5 años, capitalizan plata con el impuesto. ¿Sí? Entonces, yo voy a, bueno, para ponérselos en un caso, ¿qué pasa cuando efectivamente, ahí estamos en la obligación de retener y la retención? ¿Qué pasa cuando no retiene? Porque materialmente no retiene. Nosotros tuvimos un caso hace unos años, que también por supuesto terminó con la ley de blanqueo, que es tan genial, en donde en realidad la AFIP nos había denunciado por retención y falta de depósito de aportes a la obra social OSPLAT. ¿Qué pasaba? La obra social OSPLAT en principio había sido una obra social del Estado, digamos, y cuando se transformó en una obra social privada, siguió liquidándole sueldo a todos sus empleados, que son unos cuantos. La evasión era de 14 millones, son unos cuantos empleados. Ciertos conceptos como vales de caja, falla de caja, viáticos y demás, se los seguían liquidando como no remuneratorios, que es algo que los que trabajamos en el Estado sabemos que nuestros conceptos no remuneratorios no son iguales que a la ley 24.241, con lo cual había un montón de conceptos no remuneratorios. Entonces, OSPLAT no retenía, pero ahí sí no retenía. Ponía concepto no remuneratorio, en la liquidación del sueldo no estaba retenido, ¿sí? Y les pagaba a sus empleados. Era una evasión en realidad la causa fue por artículo 9, entonces nosotros por artículo 9 lo primero que vino la defensa de OSPLAT dijo, no señores, acá frenen las rotativas porque no retuvimos. Así que no se puede empezar a hablar del artículo 9. Y era verdad. ¿Qué hacemos con esto? Porque nosotros veíamos que era una cosa sistemática desde 1996 hasta el 2001 teníamos nosotros todo ese periodo, mucha plata, que el Estado no había percibido, pero no había retenido. La falta de retención como un elemento del tipo del 9, también tenemos que analizarla, esto que decimos, si es dolosa o no. Porque la falta de retención dolosa constituye el artículo 7, que es que mediante ardido engaño dejo de, en este caso, retener, en mi obligación de retener y depositar aportes de la Seguridad Social. Nosotros, como prueba, somos bastante molestos nosotros, nos ponemos a googlear bastante y nos dimos cuenta que el carácter, ¿cuál era la defensa de OSPLAT? OSPLAT decía, nosotros en realidad nuestra transformación de público a privado fue larga, engorrosa, y en realidad nosotros seguimos creyendo que éramos públicos hasta el 2001. Entonces, bueno, recién en el 2001, que nos quedó bien clarito que no éramos más públicos, ahí empezamos a liquidar bien, pero entre el 96 y el 2001 anduvimos medio confusos. Como culposo no puede ser, así estábamos. Bueno, descubrimos que en el 96 se presentaron ante el Ministerio de Economía y pidieron ser beneficiarios de un crédito que las empresas privadas tenían,
con una ayuda del gobierno. Y en un escrito muy lindo, el abogado de Osplat decía, nosotros que somos una obra social privada, pero tuvimos que probarlo, tuvimos que probar este conocimiento, intención de que esos conceptos no remunerativos los estás poniendo a propósito para no retener y no depositar. ¿Sí? Entonces, hay que ir un poquito más adentro de esta cuestión de retener y si no retengo, ¿por qué? ¿Sí? Y terminó siendo una causa que se llamó indagatoria, que en su momento eran los interventores de Osplat por el artículo 7. Transformamos el 9 en 7. Fíjense que ahí el organismo de recaudación nos denuncia un delito y nosotros le transformamos otro, ¿sí? Bueno, los montos son los mismos, pero utilizamos otra figura penal. Estamos en la retención. En el caso de los sueldos nos pasa lo mismo con el recibo de sueldo, ¿sí? Que siempre es la famosa cuestión. ¿Es el recibo de sueldo una cosa formal o no es una cosa formal? La verdad es que cuando el recibo de sueldo coincide con el pago del sueldo total, yo lo que cobro es el sueldo bruto. Yo no cobro el neto. A mí mi recibo de sueldo dice que yo cobro un bruto, que después me hacen un montón de retenciones y un montón de cosas. Pero yo dice que cobro el bruto. Entonces, nosotros siempre consideramos que quien paga los sueldos a tiempo y completos está automáticamente reteniendo, ¿sí? Ese aporte, porque es la relación que tiene con el trabajador. La relación que tiene con el trabajador en relación de dependencia es ese sueldo con esas obligaciones. Ahí la discusión va a venir en cuando no se pagan los sueldos completos. Ahí pero cuando se paga el sueldo completo, yo pago el bruto, no pago el neto. Y claramente el recibo de sueldo va a ser un elemento de prueba. Lamentablemente junto con la testimonial del trabajador que le pagaron en tiempo y forma y completo. Pero bueno, sumado a esas dos cosas, yo ahí sí tengo el elemento de la retención. No es formal, porque el recibo de sueldo no es un elemento formal. Yo no lo hago para formalmente hacer algo. Representa un negocio jurídico, de la misma manera que la factura representa una contratación. El señor trabajó el mes completo, tenía ese sueldo, ya está. El negocio jurídico existió. Entonces la retención también. ¿Sí? Ahora nos vamos a la segunda parte, que es yo retuve. Hasta ahí cumplí con una parte como agente de retención. Generalmente la normativa de todos los agentes de retención es, al ser mensual, tiene que del 1 al 15 del mes siguiente debo depositar. Eso sí son dos cosas distintas. Una cosa es mi capacidad financiera y demás al momento de que se practique la retención, que tiene que ver con cómo estoy yo financieramente y si puedo hacer el negocio jurídico. Si yo puedo hacer el negocio jurídico, tengo la capacidad de retener. El trabajador en negro, aclaro, es un artículo 7, porque ahí sí no retengo, porque ahí sí transo un sueldo de menos. ¿Sí? El trabajador en negro transó un sueldo que claramente no incluye las retenciones porque no incluye una relación jurídica legal. ¿Sí? Dentro de los términos de la 24.241. Entonces es artículo 7. Cuando me separo, y ahí sí tengo que ver yo en el del 1 al 15 de cada mes, más los 10 días hábiles que establece la ley, tengo que pagar. Ahí sí empieza a tallar cosas que tienen que ver con mi liquidez, ¿sí? Y mi disponibilidad. Y ahí sí tiene más que ver el hecho de qué capacidad qué liquidez tengo yo, más que nada liquidez y disponibilidad. ¿Sí? Porque la capacidad, en realidad, yo la tengo que tener. Porque yo lo que retuve no es mío, es del fisco. Con lo cual yo tengo que tener guardadito en un cajón por más que me esté viniendo a pique. Así yo me esté hundiendo, lo que retuve, desde que lo retuve hasta la fecha de depósito, lo tengo que tener en un cajón. ¿Qué me puede pasar? Me puede pasar que dentro de mis negocios financieros pierda liquidez como primera cuestión. Y es la capacidad material, porque acá sí nos tenemos que hablar de capacidad material, porque los delitos omisivos entienden que la capacidad la realización de la conducta que la ley obliga debe estar coadyuvada con una capacidad material de la conducta. Si a mí me obligan a auxiliar, pero yo estoy encadenado en una celda, no puedo auxiliar a nadie. Bueno, esto es lo mismo. O sea, yo tengo que tener una capacidad material real y concreta al momento del pago. Entonces puedo tener problemas de liquidez. Yo la plata, en vez de guardarla en un cajón, la metí en un banco,
me viene efecto 2001, ¿y de qué me disfrazo? ¿Sí? O sea, me retuvieron, me dejaban sacar con la Moderbank 500 pesos y nada más durante 2 meses, ¿qué hago? Ahí perdí liquidez, perdí la capacidad material de disponer de ese dinero. ¿Sí? Porque a mí no me permiten pagar en especias los impuestos, tengo que pagarlo con dinero. Cualquier cuestión que haga mi liquidez concreta en ese momento me genera una incapacidad material que no me va a permitir cumplir con mi obligación, con lo cual ahí típicamente me va a faltar un elemento del tipo. ¿Sí? Los grandes problemas vienen cuando, como también tenemos en otras causas, en esta también, bueno, en el caso de River Plate pasó lo mismo, es que yo no debo ser el culpable de mi liquidez. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si yo tengo liquidez pero me dedico a pagar otras cosas? Entonces, que decía el presidente de River Plate en esa época quería hacerle estacionamiento a los socios. Entonces no tuvo mejor idea que hacer un hermoso estacionamiento para los socios al momento de tener que pagar las retenciones que había hecho en ganancias. Y usó esa plata para pagar las retenciones para hacer el estacionamiento. No se la quedó él, no se la metió en el bolsillo, nada. Lo usó para un fin social del Club Atlético River Plate. Pero él no tiene esa disponibilidad, la plata no es de él. ¿Sí? No es del club. Entonces, no puede dársele un fin distinto. De hecho, la defensa había traído una pericia de parte en donde los peritos habían hecho todo, por eso el tema de las pericias. Los peritos habían hecho toda una pericia contable, eran como 5 o 6 meses, del Club Atlético River Plate en esos 5 meses y todos los meses les daban rojo. ¿Sí? O sea, en ningún mes tenía cero liquidez, no solamente cero liquidez, cero disponibilidad, tenía las cuentas en rojo, siempre debía más de lo que tenía para pagar. Y lo que le dice en su momento la alzada es, está mal hecha una pericia que descuenta todos los pagos realizados para analizar la liquidez para pagar los impuestos. Porque el impuesto no entra dentro de la contabilidad de la empresa. Por algo hay una cosa que se llama balance impositivo y otra cosa es el balance comercial. El impuesto no entra dentro de la contabilidad de la empresa. ¿Sí? El impuesto, el aporte, cuando ya toma el concepto de aporte o impuesto, quiere decir que ya pasó por una situación jurídica, ¿sí?, que la hizo salir del patrimonio del contribuyente porque la transformó en una obligación fiscal. ¿Me siguen? Entonces, sucedido el hecho imponible, transformado en obligación fiscal, sale de mi contabilidad. Entonces yo no la puedo utilizar en mi contabilidad. Entonces, si yo realicé pagos que hacían a mi negocio, pero los hice con ese dinero, después no puedo yo mismo alegar mi falta de liquidez. En un caso que fue la Granja San Sebastián de los pollos, tuvimos un caso en donde nosotros, analizando la situación de la empresa había entrado en un proceso de quiebra, en donde había tenido problemas en la planta, había tenido gran cantidad de despidos, había cerrado plantas, había terminado con descendido su facturación en un 95%. Entonces, nosotros en ese caso lo que dijimos fue que era atípica la conducta de la empresa porque esa falta de liquidez había sido real, había sido ajena a la empresa, ¿sí? Y si la poca liquidez que podía haber tenido en esos meses la había utilizado para lo que la empresa había entendido había sido la manutención de la fuente de trabajo en la medida de lo posible, aunque realmente después no se concreta en la manutención, porque la empresa no sigue. No es que cuando uno dice, lo utilizó para mantener la fuente de trabajo, debe haberse efectivamente concretamente haberse mantenido la fuente de trabajo. Se entiende como que en la cabeza de los responsables de la contribuyente hubo una intención de mantener lo más posible esa fuente de trabajo y entonces se utilizó la poca liquidez que se tuvo ahí. En ese caso se terminó sobreseyendo la empresa por atípico. Pero es un caso muy concreto en donde la falta de liquidez tiene que ver con todo un proceso de detrimento de la empresa, vino la crisis del 2001, bueno, tuvieron muchísimos problemas que se encontró verificado, por supuesto, aparte de que la defensa lo alegó, teníamos el informe de un perito, bueno, distintos elementos que nos permitió concluir de esa manera. Esa es la diferencia entre no tengo liquidez porque estoy en una situación realmente grave y externa a mis propios negocios, a utilizo los fondos para mis negocios. ¿Sí?
me cortaban, me dijeron que tengo 2 minutitos nada más. Pero lo que yo quería, bueno, era ponerles un poquito de responsabilidad que me quedaba nada más con el tema de los fallos que nosotros estuvimos trabajando, las causas que nosotros estuvimos trabajando. Con el tema de la responsabilidad, el tema del dolo, no sé si que les interesa un poquito el tema del dolo. Nosotros tuvimos un caso, un escribano. ¿Cómo probamos nosotros materialmente el dolo? El dolo del delito de omisión no es el mismo dolo que uno tiene cuando hay ardido engaño. ¿Sí? Entonces, en el delito de omisión a veces se habla de un cuasi dolo. En realidad hay un dolo porque el delito es doloso, pero lo que uno no tiene por ahí es un hacer positivo, ¿sí? Particular, como puede ser el ardid, en donde uno ahí tiene el dolo. Cuando uno tiene ardid es fácil, ahí está el dolo. En el engaño, en la simulación. Cuando uno no tiene ardid es más difícil. Entonces, nosotros basamos la prueba del dolo principalmente en el conocimiento de la obligación. ¿Sí? Entonces, yo soy agente de retención, yo sé que todos los meses que retengo debo depositar. Ahí yo tengo la mayor parte del dolo de lo que no hago. ¿Sí? El buen hombre de negocios hace las cosas que la ley le dice que tiene que hacer. Si no las hace, tengo como el 90% del dolo ahí. ¿Sí? Lo que es también importante cuando es el conocimiento de los hechos imponibles, que ese es como un plus. Esto que dijimos, no solamente ser agente de retención, sino también los sucesos jurídicos que generan mi obligación de retener. Porque hay veces que en el día a día yo todos los días con todo lo que hago retengo y hay veces que no. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores es más simple. Mi obligación de retener los aportes, cada vez que tengo un trabajador tengo que retener un aporte de la Seguridad Social, con lo cual ese es más simple. Pero en el caso de ganancias o de otros impuestos, en el caso del escribano, en el tema de las transferencias de inmuebles, ¿sí? Entonces no en todas, porque no todas las escrituras que hace son de transferencia de inmuebles. Ahí por ahí es un poquito más complejo el relacionar al contribuyente, en este caso era una persona física, con cada una de sus escrituras. Nosotros lo que él alegó, por supuesto, que él había delegado todo esto en una secretaria y que la secretaria ni siquiera, no pagó. Ni siquiera se llevó la plata, no pagó. Yo le dije, hacer la declaración jurada, pagá. La señorita no pagó, un día que se enfermó, le hice una especie de auditoría, me di cuenta de todas estas barbaridades y bueno, y aquí estoy. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? Trabajamos el tema de cómo manejaba este escribano su propia escribanía, que era una persona muy presente, que él cada vez que hacía una escritura la corregía él y la escritura tiene un texto muy lindo que dice se retendrá del precio de la compra-venta, el impuesto correspondiente a la retención de impuesto de ganancia, resolución general número tanto. Uy, ya, resulta que usted lo firmó eso, cada vez que hace la escritura. ¿Sí? A la vez también los empleados, tuvimos que tomar testimonio de los empleados, además dijeron que él ordenaba cada vez que firmaba una escritura, tráigame la factura, tráigame el recibo y tráigame los certificados de retención. ¿Sí? Entonces, con esas pequeñas cosas, no tuvimos que probar la de cada escritura en particular. Yo no fui a preguntarle la escritura, número tanto, del año tanto. Con ya determinar lo que él regularmente hace con las escrituras, estoy invirtiendo la carga de la prueba, no lo debo decir porque eso no se hace, pero casi. Estoy probando mi hipótesis, vos sabés que debes retener. Es más, sabés que retuviste en cada uno de estos casos en particular y no pagaste. ¿Sí? Esto para cómo probamos un poquito el tema del dolo. En estos casos particulares de esta manera. Pero bueno, hay que ver según el negocio que genera la obligación de retener. Este señor terminó con probation, lo llevamos a juicio y terminó con una probation. Nosotros la probation la tenemos como... Nosotros la probation la tenemos... Ay, es un tema. Nosotros tenemos un temita con la probation, sí. Todo termina en probation, pero bueno. Bueno, y otra de las cosas nosotros tenemos todavía, lo tenemos elevado, ya lo elevamos. El San Eliseo Country Club, que fue famoso lamentablemente por un hecho bastante feo, pero nosotros lo tenemos por la administración del consorcio, que es otra cosa. También por aportes de la Seguridad Social. En el caso, por ejemplo, del administrador, él decía, él tiene un problemita con los consorcistas,
porque el señor es administrador y a la vez es dueño de todos los terrenos que quedan, con lo cual tiene una mayoría absoluta en la asamblea, hace lo que quiere prácticamente. Entonces los consorcistas peleados le hacen depósitos judiciales de las expensas. Entonces él alega que si a mí las expensas me hacen depósitos judiciales, yo no tengo materialmente la posibilidad de pagar, porque no tengo liquidez, por una cosa ajena a mí. ¿Sí? Pero no es culpa mía. Hasta ahí veníamos bastante bien. Nosotros ¿qué hacemos con esto? O sea, ustedes piensen que estos son escritos que, depende de quién hace la denuncia, esto ya viene con el inicio de la causa, porque si la denuncia la hace la AFIP, este señor ya le notificaron, por ahí llegó, en el caso de los aportes no tiene una determinación de oficio, no es un procedimiento largo, pero ya lo notificaron, por lo menos los certificados de deuda, entonces por ahí vino, presentó un descargo, ya lo dijo, toda esta defensa ya las presentó. Nosotros ya recibimos la causa con distintos alegatos defensistas a nivel administrativo, pero que nosotros no podemos ignorarlos. ¿Sí? Sería muy tonto ignorar lo que sabemos que después va a ser el caballito de batalla de la defensa. Entonces nosotros al revés nos adelantamos y decimos, bueno, si la defensa nos presenta esto, ¿qué es lo que yo logro, qué es lo que yo tengo? Siempre verificando los elementos del tipo penal, pero a la vez contestándole a la defensa. Entonces empezamos a mirar las cuentas corrientes bancarias, que es un elemento que es fácil de buscar en principio y que genera liquidez. Lo que yo tengo en una cuenta corriente bancaria, que encima el administrador tiene la posibilidad de sacar, porque eso siempre hay que ver quién es el autorizado de extraer la plata de las cuentas bancarias, me genera liquidez. Entonces yo veo la fecha de pago, miro la fecha del cumplimiento de la obligación y los 10 días. Tenía el señor, tenía que pagar 30.000, tenía 40.000, 50.000, 55.000, 25.000, tenía liquidez. Entonces ya el tema de qué pagaste con esos 50.000 que tenías ahí, no sé, pero 50.000 tenías. Entonces tenías liquidez, que es lo primero que yo, pero no, liquidez tenías. Y encima, a través siempre de testimoniales y demás, que en realidad son testimoniales que hicimos a los trabajadores para ver lo de la percepción de los sueldos en tiempo y forma, como un elemento anterior del tema de la retención, los trabajadores nos cuentan que el country hacía eventos en donde alquilaba el clubhouse y el campo de golf. Son muy famosos los torneos de golf ahí. Ingresos que tenían que estar liquidados respecto del consorcio, pero que, casualidad, en la liquidación que nos había traído del perito no estaban. O sea, él nos había traído la cuenta de las expensas depositadas judicialmente versus mis gastos. Estos ingresos no estaban. Con lo cual nosotros dijimos, incluso sus ingresos podían haber sido mayores. No solamente te probé la liquidez, sino te probé que tenías ingresos mayores. Entonces, eso, tu alegato de no tengo con qué cumplir con mi obligación no es tal. ¿Sí? De esa manera, yo para que vean cómo probatoriamente cómo vamos limando este tipo de cuestiones que se nos pueden prestar. De hecho, este señor está elevado a juicio, con lo cual ni la Cámara, en nuestro caso, digamos, tomó estos argumentos y sigue insistiendo la Cámara diciéndole los fondos no son tuyos. Se lo dice así la frase, los fondos no pertenecen al capital del consorcio, con lo cual no tiene la libre disponibilidad. Porque él dijo que tuvo que pagar cosas básicas para que el consorcio siga funcionando, tuvo que pagar la lavandina, el detergente y demás distintas cosas. Los fondos no son fondos tuyos. ¿Sí? Esto es algo que se insiste mucho. Y después, bueno, para terminar, y no sé si tienen alguna pregunta, pero para terminar les quería contar que en el mismo caso del Club Atlético River Plate tuvimos un tema con el órgano colegiado, que no sé si todavía ese temita lo tendrán, pero no es algo tan simple. Tenemos presidente, en este caso teníamos un presidente confeso. Sí, teníamos presidente confeso, pero eso no nos quita la responsabilidad del órgano colegiado. ¿Sí? Porque una cosa es no poder tener coautoría porque no tengo la capacidad de evadir porque no soy contribuyente, y otra cosa es tener la coautoría dentro de las personas físicas que representan al contribuyente. Ahí sí puedo tener coautoría. ¿Sí? O sea, yo puedo tener presidente, pero puedo tener de coautor al síndico, puedo tener de coautor al contador, puedo tener de coautor a quien sea. Entonces, el órgano colegiado, en este caso la Asamblea General y el directorio principalmente, que junto con el presidente son los que manejan la administración de la asociación civil, también habían sido denunciados. En este caso nosotros desvinculamos
al órgano colegiado, principalmente cuáles fueron nuestros argumentos, después de mirar absolutamente todas las actas del órgano colegiado durante ese periodo, en que, sin perjuicio de que los hechos jurídicos que generaron la obligación de retener habían sido todos hechos jurídicos sociales que había tratado el órgano colegiado, la compra de los ladrillos, el hacer el estacionamiento y bueno, distintas cosas tanto en las que se habían aplicado los fondos como aquellas que generaron las retenciones, las construcciones anteriores y demás. Lo cierto es que en ningún momento se había dejado asentado administrativamente que no se estaban pagando las retenciones. De hecho, en el balance no figuraba ni siquiera como deuda. ¿Vieron que se figuran las deudas fiscales en los balances? Figuran, deben figurar, ¿sí? No figuraban como deuda, ¿sí? Y en ningún momento hubo algún tipo de tratamiento de qué se hacía con esos fondos. Ni siquiera se mencionó como un fondo a aplicar, ni siquiera se mencionó que en los fondos se estaban aplicando, se estaban utilizando los fondos de las retenciones. Y ahí sí vamos a lo que decimos de el solo hecho de tener un cargo administrativo formal en una persona jurídica no genera responsabilidad penal automática, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a lo que decíamos antes de debemos probar la efectiva participación en el hecho. Entonces, en este caso, el órgano colegiado, entendimos nosotros que si había alguno que se había enterado de más, la verdad que no se lo pudimos probar, pero lo cierto es que el órgano colegiado en sí, en su actuación de órgano colegiado, en ningún momento había tenido contacto de que no se estaban pagando estos aportes o que este dinero estaba siendo utilizado para otros fines. Eso como para el tema de la autoría, ¿sí? Pero el tema de órganos colegiados es complejo, es complejo. No sé si hicimos así como un repaso. Sí. Los 40. Es una buena edad los 40. Yo ya los pasé. ¿Cómo se conforman mensualmente? Totales o parciales. Acuérdense que el delito es quien haya depositado total o parcialmente. No tiene que ser el monto total debido, puede ser un parcial. Y nosotros jurisprudencialmente se discutió qué conforma el monto y si es un solo tributo, en este caso una sola retención de un solo aporte, o si lo conforman distintas retenciones o aportes. Se estableció que es la suma de todas las retenciones o aportes realizados. En el caso de que es seguridad social, es de seguridad social solo, ¿no? En el caso del noveno, es seguridad social, no me mezclen. En el caso del sexto, como son tributos, pueden ser en concepto de distintos tributos. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? En los casos en que el legislador quiso diferenciar, puso por tributo y por periodo. Y en este caso no. En el primero puso por tributo y por periodo. En este caso puso aportes o retenciones. Entonces se suman. Yo tengo retenciones por ganancias y tengo retenciones por impuesto a los sellos. Sí. Sí, se suma. Se llega a los 40.000 sumando. ¿Sí? No tengo, la verdad no te busqué esa jurisprudencia, pero te la busco. Sí. Y sí. Sí. No, esa es la más fácil. Esa es la más fácil. Yo tengo, por ejemplo, ahora la causa Cóndor. Tengo a todos los choferes para fin de año, imagínate, me quieren matar. Me quieren matar los choferes para fin de año. O sea, tengo que llamar a los choferes, todos los choferes de todos los micros. Y sí, ¿cuánto? Bueno, nosotros tenemos, o sea, el monto no es 40, es 80. Nosotros también te hemos dicho de que tratamos de llegar. Igual es como todo, o sea, yo tomé 30 testimoniales y todos me dicen exactamente lo mismo. No es lo mismo que si tomé 30 testimoniales, 15 me dicen una cosa y 15 me dicen otra. Eso es básico de prueba de cualquier hecho. De cualquier hecho. Generalmente si llegamos al monto mínimo, a los 40,
estamos bárbaros. No, estamos genial. O sea, si llego a los 40 con las testimoniales que tomé, olvídense, con eso sigo. Pero si no llego a los 40, tiene que ser realmente una cosa de que todos me digan exactamente. En cuanto tengo dudas, tengo que tomar más testimoniales. ¿Sí? Pero eso es como es la apreciación de la prueba. Claro. Y sí. Siempre vas a tener elementos que te permitan presumirlo. La emisión de los certificados te permite presumirlo. El que dio el aporte, el que hizo, digamos, al que le hicieron la retención, esa persona te está diciendo, yo no tengo que probar la operación de los dos lados. Con que pruebe que un lado ya hizo la operación, el otro es mi imputado. Claramente que a él no le voy a andar pidiendo nada. Entonces, ahí, digamos, depende de las características del negocio. La declaración jurada del imputado, esa es más una apreciación mía de muchos años de investigar. La declaración jurada del imputado, de la única manera en que se la puedo mencionar es diciendo, y todo esto que ya tengo probado, encima, el imputado me lo dijo. No antes, en sí mismo no prueba nada. ¿Sí? La declaración jurada en sí mismo, ¿sabe? Lo único que prueba es el medio ardidoso, si quieren, para probar, decir me declaró de menos, no me declaró, no me la presentó. Pero la declaración jurada del tercero es otra cosa. Eso sí. Bueno, pero la del imputado no. Perdón. No, por favor. No. Es que tenemos gente que es de Bahía Blanca. No, por favor. Bueno, hasta acá hemos llegado. Les agradecemos tanto a Claudio como a María Paula, como al resto de los disertantes. Esperemos que sea la primera, que podamos repetirlo en otra oportunidad. Les agradecemos particularmente a ustedes. Cuando quieran. Y les agradezco a todos